Ave María Purísima, sin pecado concebida, ven Espíritu Santo por medio de la intercesión de San Juan de la Cruz y de San Luis María Griñón de Montfort. Amén. Bueno, estamos hoy haciendo una lectura comentada de la obra de San Luis, titulada Carta a los Amigos de la Cruz. No vamos a hacer ninguna introducción porque ya con este saludo inicial de San Luis va a ser suficiente, va a bastar para darnos cuenta de qué trata este capítulo, esta serie. El objetivo es transmitir consuelo, consuelo espiritual, en Cristo, que es nuestro consuelo. Queridos amigos de la cruz del Señor me mantiene oculto y me prohíbe dirigirles la palabra. Fíjense lo primero, queridos amigos de la cruz. Hay que ser amigos de la cruz, no enemigos, sino amigos. Por ello no puedo ni quiero hablarles de viva voz para comunicarles los sentimientos de mi corazón acerca de la excelencia de la cruz y de las prácticas maravillosas de su asociación en la cruz admirable de Jesucristo. La cruz es entonces una excelencia, la cruz es una bendición, no es una maldición, la cruz es bendita. Hay que dar gracias a Dios por las cruces, porque son motivo para asociación en la cruz admirable de Jesucristo. Es una ocasión para crecimiento místico, para asociación mística con Jesucristo cabeza, crucificado y resucitado, para resucitar con Él en última instancia. Sin embargo, hoy, último día de mis ejercicios espirituales, salgo, por decirlo así, del delicioso retiro de mi alma para trazar sobre el papel algunos dardos de la cruz, que penetren hasta el fondo de sus almas. Ojalá para afilarlos solo hiciera falta la sangre de mis venas en lugar de la tinta de mi pluma, pero ay, aunque mi sangre fuera necesaria, es demasiado criminal. Que el Espíritu de Dios vivo sea entonces el aliento, la fuerza y el contenido de estas líneas. Que la unción divina del Espíritu sea la tinta con que escribo, la cruz adorable, mi pluma, sus corazones, el papel. Primera parte, excelencia de la Asociación de Amigos de la Cruz. Ustedes se hallan vigorosamente unidos como verdaderos cruzados para combatir al pecado. No huyen cobardemente del mundo por temor a la derrota. Más bien se comprometen como intrépidos y valerosos soldados en el campo de batalla, sin retroceder un solo paso ni huir cobardemente. Ánimo, luchen con valor. Únanse fuertemente en espíritu y de corazón, pues su asociación es 1000 veces más sólida y terrible contra el pecado y contra el infierno de lo que serían los ejércitos de un reino fuertemente unido contra los enemigos del Estado. Un hombre crucificado con Cristo es más temible para el infierno y para los demonios y para los impíos que un ejército de un reino fuertemente unido contra los enemigos del Estado. Los demonios se conjuran para arrastrarlos a ustedes a la perdición. Únanse para derrotarlos. Los avaros se juntan para negociar y amontonar oro y plata. Unan ustedes sus esfuerzos para conquistar los tesoros de la eternidad ocultos en la cruz. Los tesoros de la eternidad están ocultos en la cruz. El que quiera seguirme, cargue su cruz, dice Jesús. Que no carga su cruz cada día no puede ser mi discípulo. Los libertinos se asocian para divertirse. Únanse ustedes para caminar en pos de Jesús crucificado. Punto número 1. Grandeza del nombre de Amigos de la Cruz. Su nombre es Amigos de la Cruz. ¡Qué nombre tan glorioso! Les confieso que me encanta y me cautiva, es más brillante que el sol, más encumbrado que los mayores títulos de reyes y emperadores. Es el nombre excelso de Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Él es el crucificado. Es el verdadero nombre de un cristiano de verdad. Pero si su excelencia me cautiva, también su grandeza me anonada. ¿Qué compromiso tan serio y difícil conlleva este nombre? Bien lo expresa el Espíritu Santo al decir: ustedes son una raza elegida, un reino sacerdotal, una nación consagrada, un pueblo al que Dios eligió. Todos somos sacerdotes por bautismo. Y el sacerdote está hecho para ofrecer sacrificios. Y el sacrificio es sacrificio de inmolación. Es cruz. De manera que cada uno está llamado a ser un crucificado, a ser otro Cristo. Y Cristo está crucificado y resucitado. Pero para llegar a la resurrección hay que pasar por la cruz. De modo que benditas sean las cruces. Bienvenidas, Señor, sean las cruces. Que Él elija, no que nosotros elijamos, sino que Él elija. Un amigo de la cruz es alguien a quien Dios elige entre 10.000 personas que viven conforme a sus sentidos y caprichos. Es un distinto.
Es alguien a quien Dios hace partícipe de su misma vida y que, superándose a sí mismo y luchando contra los intereses terrenos, vive su existencia a la luz de una fe viva y con amor ardiente a la cruz. Vive de la fe, no vive de los sentidos, no vive de los caprichos, vive de la fe en aquel que murió y se entregó por mí, según las palabras del apóstol. El amigo de la cruz es un rey poderoso, un héroe que triunfa sobre el demonio, el mundo y la carne en sus tres concupiscencias. Efectivamente, al amar las humillaciones, arrolla el orgullo de Satanás. El amigo de la cruz ama las humillaciones, pide las humillaciones, se humilla voluntariamente, pide la humildad. Al amar la pobreza, triunfa sobre la avaricia, es pobre de espíritu. Se acomoda en el sufrimiento, en la pobreza, imitando a la Sagrada Familia en el pesebre. Al amar el sufrimiento, domina la sensualidad. Pero es más sabio el que recibe los sufrimientos del Señor, no el que los busca. El amigo de la cruz es un ser humano santo que trasciende todo lo visible, su corazón se eleva sobre lo caduco y perecedero, su conversación está en los cielos, vive en esta tierra como extranjero y peregrino, y sin apegarse a ella la mira con indiferencia y la pisotea con desdén. El amigo de la cruz es una conquista excepcional de Jesús crucificado y de su Madre Santísima. El amigo de la cruz es una conquista de la Santísima Virgen, también crucificada en el Calvario, crucificada de modo místico con su Hijo. Es un Benjamín, hijo del dolor y de la diestra, concebido en el corazón doliente de Jesús, nacido de su costado lacerado y empapado en la púrpura de su sangre. Hace honor a su origen sangriento y por ello solo respira cruz, sangre y muerte a lo mundano, a lo carnal y pecaminoso, a fin de vivir en la tierra oculto en Dios con Jesucristo. Finalmente, el verdadero amigo de la cruz es un verdadero portacristo, o mejor, un Cristo viviente, que puede decir con toda verdad, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. ¿Corresponden sus obras, queridos amigos de la cruz, a lo que significa su grandioso nombre? ¿Tienen al menos deseo sincero y voluntad resuelta de lograr ese ideal con la gracia de Dios a la sombra de la cruz del Calvario y de la Virgen dolorosa? ¿Utilizan los medios para lograrlo? ¿Avanzan por la verdadera senda de la vida, que es la estrecha y espinosa senda del Calvario? Es estrecho el camino que lleva a la salvación y son pocos los que lo encuentran, dice el Señor, porque es el camino de la cruz y el sufrimiento. ¿No estarán caminando sin darse cuenta por el sendero ancho del mundo que conduce a la perdición, el sendero de las comodidades? ¿Se acuerdan que hay un camino que le parece recto a uno, pero en fin de cuentas conduce a la muerte? ¿Saben discernir con claridad entre la voz de Dios y de su gracia y la voz del mundo y de la naturaleza? ¿Perciben con nitidez la voz de Dios, Padre cariñoso, que luego de lanzar una triple maldición contra quienes siguen las concupiscencias pecaminosas, ay, 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 pobres los habitantes de la tierra, les dice a ustedes mientras les tiende los brazos con amor, pueblo mío, aléjese, apártense, escogidos míos, amigos de la cruz de mi Hijo, apártense de los mundanos a quienes mi majestad detesta, a quienes mi Hijo rechaza y mi Espíritu Santo condena. Cuidado con sentarse en su trono de perdición, con participar en sus asambleas y hasta con detenerse en sus caminos. Huyan de la populosa e infame Babilonia. Escuchan solamente la voz de mi querido Hijo y sigan sus huellas. Se lo he dado a ustedes para que sea su camino, verdad, vida y modelo. Escúchenlo. Oigan la voz del amable Jesús que cargado con su cruz les dice, síganme. El que me sigue no camina en tinieblas, Juan 8:12. Ánimo, yo he vencido al mundo, Juan 16:33. La cruz es infalible. En la cruz se encuentra la victoria infalible. Contra todo pronóstico, contra toda ciencia humana, contra todo cálculo mundano y racionalista, en la cruz se halla la victoria. En la cruz vencemos. Punto número 2. Los dos bandos, el de Jesucristo y el del pecado. Ahí tienen, queridos amigos, los dos bandos con que a diario nos encontramos. El bando de Jesucristo y el bando del pecado. A la derecha, el de nuestro amable Salvador avanza por un camino más estrecho y reducido que nunca a causa de la corrupción del mundo. El Divino Maestro encabeza el desfile. Avanza con los pies descalzos, la cabeza coronada de espinas, el cuerpo ensangrentado. Lleva a cuestas una pesada cruz. Solo le sigue un puñado de personas, eso sí, las más valientes, porque la voz de Jesús es tan suave que no se la puede escuchar en medio del tumulto del mundo, o porque hace falta el valor necesario para seguirlo en la pobreza, los dolores, las humillaciones y demás cruces que es preciso llevar para servir al Señor todos los días. A la izquierda el bando del pecado o del demonio,
bando mucho más numeroso, espléndido y vistoso, al menos en apariencia. Lo más selecto del mundo corre hacia él. La gente se apretujan, aunque los caminos son anchos y más espaciosos que nunca, porque las multitudes transitan por ellos como torrentes. Sus senderos están tapizados de flores, bordeados de diversiones y placeres, cubiertos de oro y plata. A la derecha el pequeño rebaño que sigue a Jesucristo habla solo de lágrimas, penitencia, oración y desprecio a lo mundano. Se oyen allí continuamente palabras como estas entrecortadas por sollozos. Suframos, gimamos, ayunemos, oremos, ocultémonos. Vivamos como pobres, mortifiquémonos. Pues quien no posee el espíritu de Jesucristo, que es espíritu de cruz, no puede pertenecerle a él. Romanos 8:9. Los que pertenecen a Jesucristo tienen crucificada su carne con sus pasiones y deseos. O somos imagen viviente de Jesucristo o nos perdemos. Ánimo, gritan, ánimo. Si Dios está por nosotros, en nosotros y avanza delante de nosotros, ¿quién puede estar en contra nuestra? Romanos 8:31. Quien pertenece a los nuestros es más poderoso que quien sigue lo mundano. Un criado no es más que su señor, una momentánea y ligera tribulación produce un peso eterno de gloria. El número de los elegidos es menor de lo que pensamos. Solamente los valientes y esforzados arrebatan el cielo. Un atleta no recibe el premio si no compite conforme al reglamento. Luchemos pues con valentía, corramos a toda prisa para alcanzar la meta y ganar la corona. Estas son algunas de las ardorosas palabras con que se animan unos a otros los amigos de la cruz. Una momentánea y ligera tribulación produce un peso eterno de gloria. En cambio, los amigos de lo mundano gritan sin descanso para animarse a perseverar en su malicia sin escrúpulos. Buena paz, 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 alegría, alegría, cantemos, bailemos, divertámonos. Dios es bondadoso y no nos creó para la condenación ni prohíbe divertirnos. No nos vamos a condenar por esto, fuera escrúpulos, no morirán, etc. Es el canto del demonio, no morirán. Recuerden, queridos asociados, que el buen Jesús les está mirando y le dice a cada uno en particular: miren, casi todos me abandonan en el camino real de la cruz. Los idólatras enceguecidos se burlan de mi cruz como de una locura. Los judíos en su obstinación se escandalizan de ella, como de objeto que causa horror. Los herejes la destrozan y derriban como cosa despreciable. Más aún, y esto lo digo con lágrimas en los ojos y el corazón traspasado de dolor, mis propios hijos, criados a mis pechos y formados en mi escuela, mis propios miembros vivificados por mi espíritu, me han abandonado y despreciado, convirtiéndose en enemigos de mi cruz. ¿Acaso ustedes también quieren dejarme huyendo de mi cruz, como los mundanos que en esto son otros tantos anticristos? ¿Quieren también ustedes conformarse a la corriente del mundo en que vivimos y menospreciar la pobreza de mi cruz para correr en pos de las riquezas? ¿Quieren esquivar los dolores de mi cruz para correr detrás de los placeres? ¿Odian las humillaciones de la cruz para irse detrás de los honores? Aparentemente tengo muchos amigos que declaran amarme, pero que en el fondo me aborrecen, porque no aman mi cruz. Tengo muchos amigos de mi mesa, pero muy pocos de mi cruz. Ante llamada tan cariñosa de Jesucristo, superémonos a nosotros mismos. No nos dejemos arrastrar por nuestros sentidos como Eva. Miremos solo a Jesús crucificado, autor y consumador de nuestra fe. Huyamos de la corrupción de las concupiscencias del mundo depravado. Amemos a Jesucristo como Él se lo merece, es decir, llevando en su seguimiento toda clase de cruces. Meditemos detenidamente estas admirables palabras de nuestro amable Maestro, pues encierran toda la perfección de la vida cristiana. El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y me siga. Mateo 16:24 y Lucas 9:23. Segunda parte. Prácticas de la perfección cristiana. En efecto, la perfección cristiana consiste en aspirar a la santidad. Primero, en aspirar a la santidad, el que quiera venirse conmigo. Segundo, en dominarse, que se niegue a sí mismo. Tercero, en padecer, que cargue con su cruz cada día. Cuarto, en comprometerse con Jesucristo y me siga. Primero, aspirar a la santidad, el que quiera venirse conmigo. El que quiera, no los que quieran, para indicar el reducido número de los elegidos. Son pocos los que se salvan, enseña San Luis, en unión a todos los santos, prácticamente, y en unión a las palabras de Cristo. Son pocos los que encuentran el camino de la salvación. Son pocos los elegidos que quieren asemejarse a Jesucristo cargado con su cruz. Es en verdad tan reducido este número que si lo conociéramos quedaríamos consternados de dolor. Es tan reducido que apenas sí hay uno entre 10.000.
Así le fue revelado a varios santos, entre otros a San Simeón Estilita, según refiere el santo abad Nilo, siguiendo a San Efrén, San Basilio y otros. Es tan pequeño que si Dios quisiera reunirlos, tendría que gritarles, como en otro tiempo por boca de un profeta: reúnanse uno por uno de esta provincia, otro de aquella nación. El que quiera, el que tenga voluntad sincera, voluntad firme y resuelta, y esto no por instinto natural, por rutina, egoísmo, interés o respeto humano, sino por la gracia triunfal del Espíritu Santo que no se comunica a todos. No a todos ha sido dado a conocer el misterio. Por lo tanto, aquel que esté escuchando este video, considérese un privilegiado, porque este misterio de la cruz no es conocido a cualquiera, sino a aquellos que son dignos de recibirlo. Y difúndanlo, para la gloria de Dios. El conocimiento experimental del misterio de la cruz se comunica solo a muy pocos. Conocimiento experimental del misterio de la cruz se comunica solo a muy pocos. No es un conocimiento meramente especulativo, intelectual, es un conocimiento de experiencia, de hacer carne la cruz de Cristo. Pues para que alguien suba al Calvario y se deje crucificar con Jesucristo en medio de los suyos, es necesario que sea todo un valiente, un ser humano resuelto y amigo de Dios, pronto a hacer trizas al mundo y al infierno, a su cuerpo y a su voluntad egoísta. Un ser humano decidido a sacrificarlo todo, a emprenderlo todo y padecerlo por Jesucristo. Sepan, queridos amigos de la cruz, que aquellos de entre ustedes que no tengan una determinación así, una determinada determinación al decir de Santa Teresa de Ávila, andan solo con un pie, vuelan solo con un ala, y no son dignos de permanecer en medio de ustedes, pues no merecen llamarse amigos de la cruz, a la que hay que amar como Jesucristo, con corazón generoso y de buena gana. Una voluntad a medias, lo mismo que una oveja sarnosa, basta para contagiar a todo el rebaño. A los tibios los vomitaré de mi boca, dice el Señor en el Apocalipsis. Si alguna de estas ha entrado en el redil por la falsa puerta de lo mundano, échenla fuera en nombre de Jesús crucificado, como se echa al lobo de entre las ovejas. El que quiera venirse conmigo, que me humillé y anonadé de tal manera que parezco más un gusano que un hombre, Salmo 21:7, que vine al mundo solo para abrazar la cruz, aquí estoy, y enarbolarla sobre mi corazón, en las entrañas, para amarla desde mi juventud, suspirar por ella durante toda mi vida, cargar con ella alegremente, prefiriéndola a todos los goces y delicias del cielo y de la tierra, en vez del gozo que se le ofrecía, soportó la cruz, Hebreos 12:2, y que finalmente no alcancé la plenitud del gozo, sino cuando pude morir en sus brazos divinos. Punto número 2, dominarse, que se niegue a sí mismo. El que quiera pues venirse conmigo, anonadado y crucificado de ese modo, debe a imitación mía gloriarse solo en las promesas, las humillaciones y padecimientos de mi cruz, que se niegue a sí mismo. Nos gloriamos de nosotros mismos, nos gloriamos de Dios y de su gracia. Lejos de la compañía de los amigos de la cruz, los que sufren con actitud orgullosa. Lejos esos célebres sabios de este siglo, esos genios poderosos y agudos intelectuales, hinchados y engreídos de sus propias luces y talentos. La ciencia hincha, dice San Pablo, pero la caridad edifica. Lejos esos hábiles charlatanes que arman mucho ruido, sin otro fruto que la vanidad. Lejos esos devotos orgullosos que hacen resonar por todas partes el en cuanto a mí, de Lucifer el orgulloso, no soy como los demás, y no pueden soportar que los censuren sin excusarse, que los ataquen sin defenderse, que los humillen sin ensalzarse. Mucho cuidado, nada de admitir en sus filas a esas personas delicadas y sensuales que rehuyen hasta la menor molestia, que maldicen y se quejan ante el dolor más insignificante, que jamás han experimentado instrumentos de penitencia y que mezclan sus devociones hechas a la moda con la más solapada y refinada sensualidad y falta de mortificación. Tercero, padecer, que cargue con su cruz, sí, con su propia cruz, no con la del vecino. Que ese hombre, esa mujer excepcional que toda la tierra no alcanza a pagar, tome con alegría, abrace con entusiasmo y lleve en sus hombros con valentía su propia cruz y no la de los demás. La cruz que mi sabiduría le fabricó con número, peso y medida, ver Sabiduría 11:20. La cruz cuyas dimensiones, espesor, longitud, anchura y profundidad, Efesios 3:18, tracé con mi propia mano con perfección extraordinaria. La cruz que le he labrado con un trozo de la que llevé al Calvario es una participación de la cruz de Cristo, participación mística de la cruz de Cristo, como fruto del amor infinito que le tengo, la cruz que es el mejor regalo que puedo hacer a mis elegidos en este mundo, la cruz constituida en cuanto a su espesor por la pérdida de sus bienes, las humillaciones, menosprecios, dolores, enfermedades y penalidades espirituales
que por permiso mío, nada ocurre sin permiso divino, le sobrevendrán día tras día hasta la muerte. Todo día tiene su aflicción. La cruz, constituida en cuanto a su longitud por una serie de meses o días en que se verán abrumados de calumnias, postrados en un lecho, reducidos a mendicidad, víctimas de tentaciones, abandonos y otras congojas interiores. La cruz está medida por Cristo por su longitud, por una serie de meses o días. Los días están contados. Será hasta que Dios quiera. Esta cruz que hoy me toca será hasta que Dios quiera, no hasta que yo quiera. La cruz conformada en cuanto a su anchura por el trato más duro y amargo de parte de sus amigos, servidores o familiares. La cruz conformada por último en cuanto a su profundidad por las penas más ocultas con que les atormentaré, sin que logren hallar consuelo en las criaturas, las cuales por orden mía les volverán la espalda y se unirán a mí para hacerles sufrir. Que cargue con su cruz, que no la lleve arrastrando, ni la rechace, ni la recorte, ni la esconda, que la abrace, como aquella escena de la Pasión de Cristo, la película La Pasión de Cristo, donde vemos a Cristo abrazando la cruz. En otras palabras, que la lleven alto sin impaciencia, sin quejas ni críticas voluntarias, sin medias tintas ni componendas, sin avergonzarse ni ceder al respeto humano. Que la estampe sobre su frente diciendo con San Pablo: Dios me libre de gloriarme más que en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, mi Maestro. Gálatas 6:14. Que la lleve a cuestas, a ejemplo de Jesucristo, para que sea el arma de sus conquistas y el cetro de su imperio. Por último, que la enarbole en su corazón por amor, para que se convierta en zarza encendida que arda sin consumirse noche y día en el amor puro de Dios. Ver Éxodo 3:2. El crucificado arde en llamas de fuego, irradia fuego. Que cargue con su cruz porque nada es tan necesario, tan útil, tan dulce, ni tan glorioso como padecer por Jesucristo. Como dicen los apóstoles en Hechos 5:41. Primer punto, nada tan necesario como padecer por Jesucristo. Primero, para los pecadores. Efectivamente, queridos amigos de la cruz, todos ustedes son pecadores. No hay entre ustedes quien no merezca el infierno. En cuanto a mí, lo merezco como nadie, esto dice el santo. Nuestros pecados tienen que ser castigados en este mundo o en el otro. En este mundo, o en el purgatorio, o en el infierno. Si Dios los castiga en este mundo y de acuerdo con nosotros, el castigo será amoroso. Dios castiga a los que aman, a los que ama, dice la Escritura. En efecto, nos castiga su misericordia que reina en este mundo y no el rigor de su justicia, como un padre que castiga amorosamente a su hijo para corregirlo y purificarlo. El castigo que nos imponga será leve y pasajero, acompañado de dulzura y méritos y de recompensas en este mundo y para la eternidad. Sufriremos con gozo. Pero si el castigo que merecen nuestros pecados queda reservado para el otro mundo, la justicia inexorable de Dios, que lo pasa todo a sangre y fuego, ejecutará la condena. Castigo espantoso, inenarrable, incomprensible. ¿Quién conoce la vehemencia de su ira? Castigo sin misericordia, sin compasión, sin alivio, méritos ni fin. Sí, castigo sin fin. Ese pecado mortal que en un instante cometieron, ese mal pensamiento que escapó a su conocimiento, aquella palabra que se llevó el viento, aquella acción insignificante y de tan corta duración contra la ley de Dios, serán castigados por toda la eternidad, mientras Dios sea Dios, con los demonios en el infierno, sin que el Señor de las venganzas se apiade de tan espantosos tormentos, de sus sollozos y lágrimas, capaces de romper los peñascos, sufrir para siempre sin mérito alguno, sin misericordia ni término. Qué buen negocio es entonces sufrir en este mundo, purgar en este mundo. Pensamos en ello, queridos hermanos y hermanas, cuando padecemos algún dolor en este mundo. Qué suerte la nuestra, poder cambiar en forma tan ventajosa una pena eterna e infructuosa por una pasajera y meritoria al llevar con paciencia nuestra cruz. La cruz de este mundo es negocio, es negocio. ¿Cuántas penas nos quedan por saldar? ¿Cuántos pecados hemos cometido? Para expiar por ellos, aún después de una verdadera contrición y de una confesión sincera, tendremos que padecer en el purgatorio durante siglos y siglos por habernos contentado en este mundo con penitencias insignificantes. Cancelemos entonces por amor nuestras deudas en esta vida, llevando bien nuestras cruces. Y no hay ningún modo mejor que hacer esto, que recibir las cruces que Dios envía. Que Dios envía o permite. No hay que fabricar la propia cruz, sino recibir la que Dios ya nos dispuso con su sabiduría, con peso y medida. En la otra vida habrá que pagarlo todo con estricta justicia hasta el último céntimo, Mateo 5:26, hasta la menor palabra ociosa, Mateo 5:26. Si logramos arrebatar al demonio el diario de muerte,
en que tiene anotados todos nuestros pecados y el castigo que merecen, qué debe tan enorme encontraremos y qué felices nos sentiremos de poder padecer aquí años enteros antes que sufrir un solo día en el otro mundo. Bien, vamos a dejar acá por hoy. Vamos a pedir la gracia, el santo abandono a la divina providencia, de la ciencia de la cruz, la ciencia de la cruz, la ciencia experimental de la cruz y del gozo y consuelo espirituales, y de ir al cielo directamente, sin pasar por el purgatorio, morir en gracia, la penitencia final, la perseverancia final, para ir a ver a Dios cara a cara por esencia, visión por esencia. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor, por la intercesión de María Santísima, de San Luis María Griñón de Montfort. Amén. Viva Cristo Rey, que viva la cruz de Cristo. Si te gusta el contenido, podés donar lo que vos quieras en Patreon, en PayPal o en Mercado Pago. Están todos los links, toda la información en el comentario de este video. Yes,